Buen día para todos. A continuación, junto con mi equipo, vamos a explicar acerca del tema de estructura de datos, específicamente de grafos y árboles binarios. A continuación, voy a mostrarles un ejemplo de árboles binarios. Seguidamente viene mi compañero Néstor y después los dos ejemplos de grafos. Entonces, bueno, básicamente el tema de árboles binarios, como su nombre lo indica, de binario, pues obviamente dos ramificaciones a partir de la raíz. Todos los elementos menores de la raíz van hacia la izquierda y los elementos mayores van hacia la derecha, ¿cierto? El tema de nodos es claves. El ejemplo que voy a contar a continuación, que voy a mostrar más bien a continuación, es de referencias y nodos, listo, porque también hay otra manera de hacerlo que es con lista de listas. Bueno, empecemos. Básicamente la función de un árbol binario es de la siguiente manera. Voy a ejecutarlo aquí en mi entorno de Linux, que es con el que yo trabajo actualmente, que se me facilita pues la herramienta. Entonces vamos a llamar el script que creé. Básicamente nos despliega pues aquí un menú, ¿cierto? Donde me permite la primera opción agregar, la segunda opción mostrarlos bueno, el tema de árboles binarios también permite tres tipos de órdenes, ¿cierto? Entonces está el preorden, postorden y inorden. Básicamente cada uno de ellos tiene que ver pues que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de la mitad hacia menores elementos, mayores elementos. Entonces esta es la manera en que vamos a usar, digamos que de alguna manera estos órdenes son recursividad para listar y mostrar los elementos que vamos a almacenar en nuestro árbol binario. Entonces aquí vamos a elegir la primera opción, vamos a ingresar un elemento, vamos a ingresar otro elemento, seguidamente otro, metamos un 20 por ahí, un 1 y ya aquí vamos a listarlos en preorden. Posteriormente vamos con la tercera opción que es postorden y la cuarta opción que es inorden. Listo. Entonces vamos con la segunda opción, aquí nos los muestra pues efectivamente en el orden pues indicado que fue la segunda opción preorden. Tercera opción, lo vemos aquí, cuarta opción y lo vemos aquí enseguida. Listo. Bueno, vamos directamente al código para mostrarles cómo funciona por debajo, digámoslo así, y explicaremos brevemente. Aquí tenemos el código. Aquí, pues como lo mencionaba en el ejemplo también de pilas y colas, el carácter numeral permite hacer comentarios en Python. Aquí están pues mis datos, el autor, correo, blog y Twitter. Y bueno, vamos a empezar pues con la creación de ese algoritmo, un algoritmo pues sencillo de tipo árbol binario. Creamos la clase llamada nodo, ¿cierto? Todos aquí son nodos, los hijos, las ramificaciones, la raíz, todo es nodo, absolutamente todo. Seguidamente vamos con el constructor de los argumentos, ¿cierto? Inicializamos pues el constructor, creamos los atributos, los iniciamos en 0. Aquí estos son los punteros pues que van a elegir si se va a la izquierda y a la derecha. Recuerden aquí la parte clave que es a la izquierda van los elementos menores que la raíz y a la derecha van los mayores. Simplemente aquí retornamos el valor y aquí ya empezamos a crear la clase de árbol binario. Este es el core, digamos, del algoritmo. Entonces vamos a explicar aquí rápidamente. Bueno, creamos la clase de árbol binario, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a tener aquí en cuenta es que el primer elemento que llegue obviamente va a ser la raíz, ¿cierto? Después vamos a definir otra función que es ya la de agregar elemento y seguidamente le pasamos el atributo pues que es el elemento que vamos a ingresar, ¿cierto? En el menú que nos va a desplegar a continuación. Bueno, a ver, entonces aquí simplemente vamos a hacer un condicional, el cual nos va a decir que si la raíz es igual a nula, o sea que no contiene ningún elemento, va a ser igual al elemento pues que se ingresó, ¿cierto? Si no, vamos a crear un auxiliar de la raíz y el padre que va a ser inicializado en nulo. Recuerden que todo nodo tiene un padre aquí. Vamos a crear aquí un ciclo
que diga que mientras auxiliar es diferente de nulo, sabemos pues que el padre es igual a aux aquí ya con este parámetro. Vamos a decir lo que les dije en un principio, la clave del árbol, pues aquí ya lo estamos, digámoslo así, organizándolo en la lógica, el cual nos va a permitir que todos los elementos mayores, aquí estamos diciendo que todos los elementos mayores o iguales a la raíz van a ir a la derecha, ¿cierto? Y si no, pues aquí con el else le identifico que vayan a la izquierda, pues en el caso de que sean menores. De aquí ya hago nuevamente otro condicional, el cual básicamente hace el mismo ejercicio que el anterior, siempre y cuando no entre por este lado de aquí del else del anterior if. A continuación pongo las funciones o los métodos, aquí en Python es lo mismo, los cuales me van a permitir mostrar el orden de los elementos ingresados del árbol, pues. Entonces básicamente esto es recursividad, ¿cierto? Defino la función, aquí creo un condicional que si el elemento es diferente de nulo, imprimo el elemento, ¿cierto? Y llamo ya el elemento punto izquierdo, que lo va a recorrer pues desde el lado izquierdo, todo el recorrido, pues por eso es recursividad. Pero primero lo imprime, ¿cierto? Luego es el postorden, que por último lo imprime en este caso, lo mismo que el anterior, pues que el anterior preorden, perdón, y seguidamente el inorden. Luego creamos una raíz que simplemente va a retornar el valor de la raíz. Este es el menú que sale al inicio cuando ejecutamos el código. Entonces básicamente aquí llamamos el objeto pues de árbol binario, creamos un condicional que siempre va a ser verdadero, es decir que siempre un ciclo infinito, pues digámoslo en otras palabras, y nos va a imprimir este menú de 4 opciones. Aquí le puedo agregar la opción de salir, ¿cierto? Voy a agregarlo aquí rápidamente. Y básicamente lo que nos va a permitir cada una de las opciones dependiendo del numeral que yo elija, ¿cierto? En este caso pues ahí están las 5 opciones, ya acabé de agregar la opción de salir. Esta opción la voy a almacenar en un atributo llamado num. Aquí atributo, variable pues es lo mismo, y simplemente aquí hago ya un condicional. El primero es para agregar, entonces el valor ingresado lo voy a almacenar en un atributo llamado value. Seguidamente el node va a ser el valor ingresado del nodo, ¿cierto? Y aquí ya llamo pues el objeto ab punto, que es el árbol binario, punto agregar el node, que es el anterior valor ingresado. Si es el if, perdón, seguidamente es el elif, que es el condicional también, que si no entra por el primero va por el segundo, dependiendo de la opción o de la orden entrada en el menú. Entonces ya si elijo el 2 es para organizarlo por preorden, si elijo el 3 es para posorden, y si elijo el 4 es para inorden. Y la última opción que agregué aquí en el video, pues así en real time, es que si elijo la opción 5 simplemente va a salir. Entonces básicamente esa es la funcionalidad pues del árbol binario. Espero que haya quedado súper claro, y eso es. Entonces doy paso a mi compañero Néstor, que va a explicar otro ejemplo del árbol binario, ya con una gráfica para que quede un poco más claro en la parte visual. Bueno, muchas gracias compañero Henry. Vamos a ver el segundo ejemplo de árboles binarios. En este caso pues vamos a ver pues inicialmente vamos a ver el código, luego vamos a ver un ejemplo, y luego de ese ejemplo vamos a a mostrarlo en el programa. Inicialmente en el código pues se crea una clase nodo donde van los argumentos que se van a guardar para el árbol, en este caso valor, izquierda y derecha. Se crea una clase árbol donde se crea el método constructor y se crea el atributo raíz, donde se inicializa como nulo. Luego se crea dentro de esta clase la primera función, que es agregar. Entonces, ¿qué nos dice agregar? Si la raíz
es nula, entonces lo igualamos al nuevo elemento recibido. En este caso el argumento es el elemento. Si no, si la raíz no es nula, empezamos a validar. Entonces para esto se crea un auxiliar de la raíz y se crea un nuevo argumento donde se inicializa nulo para que cuando se vaya a guardar un nodo padre. Luego entra un ciclo con el auxiliar para que recorra mientras sea diferente de nulo. Y el padre se iguala al auxiliar. Si el elemento valor es mayor o igual al auxiliar valor, entonces agréguelo a la derecha. Si no, es decir, si no es mayor, agréguelo a la izquierda. Ya identificado el padre, se debe validar si el elemento agregado es mayor o igual al padre. Si es mayor o igual al padre, agréguelo a la derecha. Si no, es decir, si es menor al padre, agréguelo a la izquierda. Y aquí pues se crea la función de agregar, termina la función de agregar. Luego se crea el método de mostrar en preorden. Entonces se le dice si el elemento es diferente de nulo, entonces comienza imprimiendo el elemento, luego se va a la izquierda y luego se va a la derecha. Luego se crea el método mostrar el postorden. Si el elemento es diferente a nulo, entonces se va a la izquierda, luego se va a la derecha y por último lo imprime. Luego se crea el método mostrar inorden. Si el elemento es diferente a nulo, entonces se va a la izquierda, imprime y luego se va a la derecha. Luego se crea la función que permite obtener la raíz, entonces retorna la raíz. Luego se instancia la clase árbol. Se instancia el objeto de árbol de la clase árbol binario. Y se empieza en un ciclo infinito para imprimir el menú que va a capturar las opciones que vamos a tener el programa. Para que este código sea más limpio, entonces se le agregó un comando que limpia cada vez que empieza el ciclo, limpia para que aparezca el menú y no aparezca menús debajo uno del otro. Luego se imprime el menú que tiene 5 opciones. Se pide que ingrese la opción. Entonces aquí si la opción es 1, se solicita el valor que se va a agregar al árbol binario. Se crea un nodo, lo instanciamos. Y luego teniendo el objeto nodo 1, se llama el método agregar del objeto árbol. Luego si la opción es 2, es decir que organizada en preorden, entonces antes de mostrar esa organización, muestra la leyenda mostrando en preorden, como el título. Luego sí se llama el método preorden del objeto árbol. Y al finalizar muestra esa leyenda, pulsar la tecla para continuar. Si la opción es 3, pues llama al método posorden del objeto árbol. Si la opción es 4, llama al método inorden del objeto árbol. Y si la opción es 5, pues termina el programa. Vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo entonces tenemos estos 9 números. Este va a ser el orden en que se van a ingresar. Entonces a medida que se ingresa, entonces se va construyendo ya el árbol aquí en el ejemplo. El primero 20, el segundo es 15. Como es menor que 20, se agrega la parte izquierda del árbol. Luego ingresa el 10, como es menor que 20 y 15, se ingresa a la parte izquierda del nodo padre 15. Luego el 18, como es menor que 20 y mayor que 15, se llega a la parte derecha del nodo padre 15.
y así se va construyendo este árbol. Para este ejemplo, este sería como la visualización que debería sacar el programa en cada uno de las consultas. Entonces, en orden, entonces es como de izquierda raíz derecha, se va a aparecer así. En posorden es izquierda derecha raíz, y en preorden raíz izquierda derecha. Entonces vamos a verlo en el programa, a ver cómo lo muestra. Listo. Vamos a empezar a ingresar. Escogemos la acción 1, que es ingresar, agregar. Y aquí ya empezamos a ingresar los números. 20. Luego ingresar, luego el valor 15. Luego la opción 1, el valor 10. Opción 1, valor 18. Opción 1, valor 17. Opción 1, valor 19. Opción 1, valor 23. Opción 1, valor 22. Y opción 1, valor 28. Vamos a organizar en este caso en orden. Debe aparecernos así. Y aquí en la opción del menú es el número 4. 10, 15, 17, 18, 19, 22, 23 y 28. Ahora vamos a organizarlo en orden. En el menú es el número 3. Entonces aparece 10, 17, 18, 15, 22, 28, 23 y 20. Y luego vamos a organizarlo en preorden. La opción del programa es el número 2, entonces aparece 20, 15, 10, 18, 17, 19, 23, 22 y 28. Entonces vemos que está funcionando bien nuestro programa de árboles binarios. Ahora continúa nuestro compañero Juan David Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Néstor. Bueno, para continuar con el siguiente ejercicio, observaremos la estructura de un grafo realizado en el lenguaje Python, que posee nodos y estos son interrelacionados. De forma general, en los nodos se resguarda la información y a diferencia de los árboles, en estos no se producen ciclos. Tomemos, por ejemplo, que un grafo tenga la capacidad de conectar diferentes ciudades. En este caso, cada una de las aristas representa una vía o una ruta. Entre las distintas ciudades, por decirlo así metafóricamente hablando, la ruta sería algo como bidireccional. Sin embargo, en esta ocasión hay algunas variables de grafos que la relación es unidireccional. A esta clase de grafos se les conoce como digrafo, que son los grafos direccionados. Bueno, ahora vamos a analizar el código. En el siguiente grafo no dirigido vemos la representación a través de un vértice unido por unas aristas que no poseen una dirección específica de ida o retorno. Como podemos ver en el video, la estructura de este grafo ponderado contiene un peso específico, por eso se le conoce como ponderado, en una de las aristas que conecta a cualquiera de los nodos o vértices. Bueno, posteriormente, ahora vamos a ver cómo funciona el código. Observamos que tenemos el dato de los nodos en una pantalla que nos indica o nos muestra que se muestra un grafo. Hay una elección de los nodos y su peso. Y por último muestra los distintos orígenes de destino A a destino B. Bueno, aquí lo vemos funcionando. Y ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el último, que está programado en Java, que lo va a hacer nuestro compañero Yanni. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan. En este caso, para solucionar este grafo, utilizamos el algoritmo de Dijkstra para hallar la ruta más corta desde un nodo de origen hacia los demás nodos. Como podemos observar, este es un grafo
que no está direccionado, pero escogimos un nodo de origen, en este caso puede ser el nodo A, para saber cuál es la ruta mínima para llegar a los otros 4 nodos, el B, el D y el C. Como podemos ver, aquí tenemos los pesos que hay en las respectivas aristas. Tenemos que entre A y B es 3, entre B y C es 4, entre C y D es 5 y entre B y D 7. Esto lo tradujimos a una matriz de pesos o de costos. Posteriormente procedamos a programar el algoritmo de Dijkstra para hallar la ruta mínima. Como podemos observar en el beans, lo primero que hacemos es llamar unas librerías que me permiten hacer cuadros de diálogos en el beans en Java. Creamos nuestra clase de algoritmo Dijkstra, creamos un vector llamado distancia que va a tener un número máximo de 10 elementos. Tenemos una matriz de costos que va a ser de un máximo de 10 por 10. Tenemos aquí nuestra función calcular, la cual va a recibir 2 enteros, que va a ser el número de nodos y el nodo de origen. Tenemos aquí otro vector que va a ser llamado el fla, que es el que va a ayudar a recorrer las distancias que hay entre los nodos. Posterior a esto, inicializamos y definimos estas variables, que son las que me permiten recorrer los ciclos for para poder hallar las distancias mínimas. Tenemos un ciclo for, el cual me va a inicializar el vector fla y va a empezar a recorrer iniciando desde la posición i, que va a ser 0. Luego definimos que esta distancia en la posición i va a ser igual al costo en la posición s, 1. Luego, mediante un ciclo while, lo que hacemos es hallar las distancias que son menores aquí en esta matriz de peso. Tenemos unos números que son 999, pero es porque el código no me permitía colocar un interrogante, que es precisamente lo que va a hallar el algoritmo de Dijkstra. ¿Cuál es la distancia más corta entre los 2 puntos? Entonces tenemos nuestra función de calcular, tenemos nuestro doble ciclo for que nos ayuda a calcular la menor distancia. Aquí tenemos mediante una condicional if, el cual me permite identificar cuál es la distancia menor para llegar a los respectivos puntos. Aquí luego en nuestra clase main tenemos lo que es nuestro cuerpo de programa, el cual va a crear una cuadrícula similar a la que vemos en Excel, que me va a permitir que se puedan visualizar los datos. Se ingresen los datos por medio de la función scanner. Esta función va a adquirir la información que hay de los nodos. Luego, mediante un ciclo for, podemos lograr lo que es al almacenar la información en cada uno de los nodos y en la matriz de costos. Finalmente, todo lo imprimimos, es decir, de esta forma ingresamos la información de los nodos, imprimimos por medio de un ciclo for y una condicional la distancia mínima que hay entre los nodos. Básicamente este es el algoritmo. Hagámoslo correr para verificar que funciona. Nos pide que ingresemos un número de nodos, en este caso en nuestro problema el número de nodos es 4, A, B, C y D. Ingresamos 4. Me piden que ingresemos la matriz de pesos. La ingresamos en orden. El programa nos muestra la matriz. Le damos a aceptar. Luego le damos el nodo de origen, digamos el nodo 1, que equivale al nodo A, y que me dice que la distancia mínima entre el nodo 1, que es el nodo A, el nodo 2, que es el B, es de 3, y así sucesivamente con las distintas distancias entre los nodos. Esto es básicamente el algoritmo de Dijkstra para la solución de una ruta mínima en un grafo no direccionado.